¿Qué comunica el gobierno con respecto al tema de la ANI, que hoy su presidente, bueno, informó que por un tiempo se suspende lo que son nuevos emprendimientos y el financiamiento de ellos? Simplemente una pausa en un proceso. Ustedes saben, estamos en plena discusión de la ley presupuestal, estamos enfrentando una situación que exige sacarle punta al lápiz y hacer los números con mucha precisión. Entonces simplemente mientras se redefinen algunas prioridades y algunas asignaciones de recursos, se puso unos puntos suspensivos en un proceso, pero el proceso sigue adelante. Aquí no hay nada que se esté desmontando. Más aún, la ANI es una agencia enormemente importante para este gobierno. Recuerden que la ANI estuvo detrás de la producción de kits de testeos para el coronavirus, que la ANI organizó el desafío que permitió fabricar respiradores, que la ANI ahora está interviniendo en estos nuevos tests para identificar a la gente que estuvo contaminada. Es decir, la ANI es una parte esencial de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay. De hecho, incluso en la ley de urgente consideración le hemos prestado especial atención, vinculándola al Ministerio de Educación para que forme parte de un proceso que estamos decididos a impulsar, que es el fortalecimiento del sistema científico-técnico. Tenemos ese sueño, que creo que es un sueño bien realizable, de cambiarle el nombre al Ministerio de Educación y Cultura y que se pase a llamar Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, en un marco de revalorización de la actividad científica, y hemos acercado a la ANI a ese proceso, de modo que, no sé, a veces se dicen por ahí cosas que no coinciden mucho con lo que está pasando. Lo que está pasando simplemente es un reacomodo en un proceso que sea... Ahora, ¿por qué se quedó sin dinero la ANI justamente para este ejercicio? No es que la ANI se haya quedado sin dinero, es que el Estado está en una situación difícil como consecuencia del coronavirus. Ustedes saben que el coronavirus, la llegada de la pandemia, por una parte redujo muchísimo los ingresos del Estado. Cayó muchísimo el consumo, eso significa que cayó mucho lo que el Estado recauda por IVA. Cayó mucho la venta de combustibles, eso significa que el Estado redujo mucho lo que ingresa por cobro de IMESI, y al mismo tiempo el Estado aumentó enormemente sus egresos con el seguro de empleo flexible, con el aumento del presupuesto destinado al MIDES, todas cosas que están muy bien y que estamos muy contentos de haber hecho. Ministro, pero en este escenario que usted está describiendo, la importancia de la ANI, en materia de recursos, ¿se van a recortar dinero para ese organismo? ¿Va a haber más plata? A ver, estamos en pleno proceso presupuestal. Nos encantaría decir que hay más plata para todos y especialmente más plata para organizaciones como la ANI, pero hay una situación difícil y hay un imperativo de responsabilidad. Si el gobierno no es responsable, la única consecuencia de eso va a ser un deterioro muy grave de las cuentas públicas, con efectos igualmente graves, como podría eventualmente llegar a ser la pérdida de grado inversor. Entonces estamos en un momento de sacarle punta al lápiz para tratar de tener cuentas equilibradas al mismo tiempo que se responde a las necesidades más urgentes que tiene el país. En un esquema en el que estamos seguros que todo esto va a ser transitorio, que Uruguay tiene todas las condiciones para en muy poco tiempo retomar la senda del crecimiento económico y entonces que volvamos a contar con más recursos. Justamente fue una propuesta del gobierno potenciar la ANI. El presidente en el debate decía de potenciar la ANI. Usted dice que es un punto suspensivo nada más. Por supuesto, y por eso en la LUC la ANI está presente e incorporada a un proceso que es enormemente importante para el gobierno. Simplemente cuando a uno las cuentas se le complican un poco porque hay menos plata de la que estaba prevista que hubiera y porque hubo un cambio enorme del contexto que obliga a ajustar muchas cosas, a reasignar recursos, a tratar de actuar con responsabilidad. A veces uno tiene que parar un poquito y decir, vamos a ver cómo funciona esto. Es lo que estamos haciendo, no hay nada más que eso. Ministro, ¿cuánto puede durar esto? ¿Y hay alguna otra organización que pueda verse afectada como la ANI? A ver, ¿cuánto va a durar? No mucho, supongo que como mucho unas pocas semanas, porque se trata de reorganizar la jugada, como les digo. Respecto del resto, insisto, estamos en una etapa de diseño de la nueva ley de presupuesto en condiciones muy excepcionales y queremos hacerlo con toda la responsabilidad del mundo porque eso es lo mejor para los uruguayos. Lo peor que nos podría pasar a los uruguayos es que se nos desordenaran las cuentas públicas, que perdiéramos el enorme prestigio que el país tiene en este momento. Eso lo pagaríamos carísimo. Entonces, a veces,
cuando el camino se pone un poco difícil, lo que hay que hacer es caminar un poquito más despacio. Ministro, si me permite, como para entender con precisión el tema, lo que se está hablando de la ANI es que no hay ahora recursos para nuevos proyectos que vayan a ingresar, los que ya están comprometidos se van a seguir financiando. ¿El dinero estaba y fue redirigido a otro lugar? ¿Por qué se da esta situación puntual? Lo que la ANI está haciendo se sigue haciendo tal cual, y la ANI está haciendo mucho. En este momento la ANI está asistiendo a unas 350 empresas con proyectos de innovación y desarrollo. Está impulsando casi 200 nuevos proyectos de nuevos emprendimientos. Está asistiendo a unas 1000 personas que están desarrollando actividades de formación. Está financiando unos 2300 proyectos de investigación. Todo esto está pasando hoy y va a seguir pasando mañana y no hay nada que se revise al respecto. El asunto es qué vamos a hacer de acá en adelante. Había algunos llamados en curso, tenemos que ver efectivamente con cuántos recursos vamos a contar para no hacer promesas que no se pueden cumplir, para no generar expectativas que están por encima de la disponibilidad de recursos, simplemente orden y responsabilidad. Desde la oposición se habla de recortes y en áreas sensibles, mencionan este caso y también el de la alimentación escolar. Bueno, desde la oposición están diciendo algunas cosas difíciles de entender y agarrándose de algunos datos sueltos para pintar situaciones que no son reales. Lejos de estar recortando la alimentación, lo que estamos haciendo es aumentando los servicios de alimentación. Ustedes recuerden, se suspendieron las clases. Durante el periodo de suspensión de clases se siguieron alimentando más o menos unas 60 o 70 mil alumnos con sistema de bandejas. Eso es mucho menos que los más de 250.000, bastante más de 250.000 porciones que se distribuían antes de la interrupción de clases. Volvimos a las clases y volvimos a las clases en las condiciones en que ustedes saben, solo algunos días por semana, pocas horas por día. En esas condiciones, cuando se reanudaron las clases, no se reanudó normalmente el servicio de alimentación. Ahora estamos en el proceso de reanudar el servicio de alimentación. El primer paso es empezar por una copa de leche o una copa de cocoa, todavía no acompañada del alimento sólido, porque hacer esto implica un esfuerzo organizativo, logístico, complejo, y en este momento el asegurar las condiciones de seguridad sanitaria, el distribuir el alcohol en gel, todas esas cosas que estamos haciendo están exigiendo mucho esfuerzo. Entonces, primer paso, empezamos por restablecer solo el alimento líquido. Segundo paso, vamos a además agregar, como siempre, el acompañamiento sólido. Estamos yendo para adelante. Lo que pasa es que algunos, por razones de interés político, tratan de presentarlo como si eso fuera ir para atrás. Pero la verdad es que estamos yendo hacia adelante. Estamos restableciendo servicios normales que habían sido interrumpidos por la situación de pandemia, y lo estamos haciendo de manera progresiva porque es la única manera en la que podemos hacerlo en estas condiciones. Y la investigación de costos, porque en su momento usted había insistido justamente en eso, en que había que ver si se estaba gastando bien. Bueno, ese es un problema totalmente diferente del anterior, porque acá se están mezclando cosas. Hay un hecho, y es que existen dentro de la propia educación primaria fuentes de información, dos fuentes de información independientes, que nos muestran fotos muy distintas entre sí acerca de quiénes están recibiendo la alimentación. Eso en un programa que involucra muchísimo dinero, entre 1 millón y 1,5 millones de dólares por semana. Entonces es normal, si se está gastando tanto dinero, que tratemos de ver a quién estamos llegando y si estamos llegando a las personas correctas. Pero esto no es una discusión acerca de si alimentación sí o alimentación no. Esta es una discusión acerca de buena administración o mala administración. ¿Se está administrando bien esa cantidad de recursos o se está administrando mal? Fíjense, para poner una comparación, la cantidad de dinero que se gastó en alimentación en los últimos 5 años es la que se hubiera gastado si se hubieran construido 2 Antel Arena y medio en 5 años. Eso da una idea de la cantidad enorme de dinero que se ha volcado en esto. Ahora, parece que hay un desfasaje, ¿no?, entre el dinero y los niños que se alimentan. ¿Qué pasa? ¿Alguien en el medio alguien se está quedando con el dinero? ¿Qué sospechan ustedes? Yo no sé si hay un desfasaje porque no sé a quiénes está llegando la alimentación.
Insisto, hay dos fuentes que son las dos de primaria. No es que haya una fuente de información de primaria y otro de afuera que diga otra cosa. Dentro de primaria hay dos fuentes de información que nos muestran dos fotos totalmente distintas de la situación. Y eso se sabe desde el año 2015. Quiere decir que el anterior Consejo de Primaria cumplió todo su mandato, 5 años, sabiendo que había un problema de información. Y la verdad es que no hizo nada concreto para superarlo. Entonces, si hay irregularidades, si no hay irregularidades, la verdad no lo sabemos. ¿Y ahora qué se está haciendo, ministro, para tener Bueno, el presidente del CODICEN anunció anteayer el inicio de una investigación administrativa justamente para tratar de saber dónde estamos parados. Pero insisto, lo primero es tener buenos datos. Después veremos, capaz que está todo en orden, ¿eh? ¿Quién lo sabe? Simplemente consultarle con los brotes de COVID-19 que han habido aquí en la capital, cómo influyen en la reactivación de algunos sectores, por ejemplo, concretamente en el teatro, ¿cómo se está? Bueno, eso se está evaluando precisamente en estas horas. Tenemos esa especie de maldición de que cada vez que estamos a punto de inaugurar los teatros pasa algo. El tema está en manos del grupo de asesores científicos y vamos a ver qué es lo que sale de ese grupo para ver qué decisiones tomamos. ¿Hay riesgo para las clases? ¿Podría darse algún paso atrás por estos brotes? A ver, de momento no hay nada que nos empuje en esa dirección, pero como decimos siempre, no lo excluimos. Si en algún momento entendemos que para asegurar la situación sanitaria de los uruguayos hay que dar un paso atrás, lo daremos. De momento no estamos en esa situación, lo que estamos haciendo es monitoreando con mucho cuidado, hora a hora, qué es lo que está pasando con el tema del COVID, especialmente hoy en Montevideo.